la bolsa es mi vida? Esta es una pregunta que se me hace con frecuencia. La respuesta depende de la persona. Quien tiene mucho dinero puede especular. Quien tiene poco debe especular. Quien no tiene dinero en absoluto está obligado a hacerlo. En la actualidad, uno solo puede hacerse rico rápidamente y con facilidad mediante la especulación. Y si hay que especular, ¿cómo debe hacerse? ¿Dónde, cuándo y con qué? Mi centenaria experiencia se limita a la bolsa. Repito, centenaria. Lo digo en broma pero lo pienso en serio. He reunido 55 años de experiencias personales, para bien o para mal de mi cartera, y a estos 50 años hay que sumar los 50 de experiencia en la vida y en la bolsa de aquellos colegas que ya contaban 70 años cuando yo solamente tenía 20. ¿Qué pasaría si yo contara lo que sé de ese mundo caprichoso que es la bolsa? La bourse, la bolsa, die Börse, cerca desde París hasta Milán y Buenos Aires, de Frankfurt a Petersburgo, esta palabra es del género femenino, y eso es más que una simple casualidad. ¿Qué es, realmente, la bolsa, esa bolsa perversa que para unos significa la riqueza y para otros la ruina? Para muchos es un Monte Carlo sin música, un casino de juego en el cual durante una tarde uno se puede jugar una suma de dinero en medio de un ambiente excitante y escalofriante. Para mí la bolsa es el centro nervioso, incluso el motor, de todo el sistema económico capitalista. La verdad, posiblemente, está en un punto medio, y es algo más complicada de lo que suele creerse. Yo he especulado ya con todos los valores, divisas y productos, al contado y a plazos, en Wall Street, París, Frankfurt, Zurich, Tokio, Londres, Buenos Aires, Johannesburgo o Shanghái. He especulado con acciones, valores del Estado, incluso con valores de la deuda de los países comunistas, préstamos fluctuantes y divisas flotantes o estables, con el cuero de que están hechas las suelas de mis zapatos, con granos de soja y todo tipo de cereales, con la lana y el algodón, con el caucho de los neumáticos de mi automóvil, con los huevos y el bacon del desayuno, con café y con cacao, con whisky, con la seda de mi corbata de pajarita y con todos los metales, preciosos o no. Debo añadir al respecto que no soy un alcista, que no solo especulo con el alza de los precios, sino que también lo hago a la baja. En resumen, especulo en todo y con todo, de acuerdo con el lugar desde donde sopla el viento o con lo que exigen la economía y la situación política, tanto en las coyunturas favorables como con la depresión, inflación o deflación, devaluación o revaluación y he sobrevivido a todo ello. Para lograrlo hay que oír crecer la hierba y estar en condiciones de juzgar cualquier situación con la máxima seguridad. Un alumno de uno de mis seminarios sobre la bolsa me preguntó en cierta ocasión si yo estaría dispuesto a aconsejar a mi hijo que se dedicara a la especulación. Ciertamente que no. Fue mi respuesta. Si yo tuviera un hijo debería ser compositor. El segundo, pintor y el tercero, periodista o escritor. Pero el cuarto, añadí, tendría necesariamente que ser especulador para poder mantener a sus hermanos. Homo especulator, pero qué ser humano más extraordinario es el especulador. Porque no todo el que está profesionalmente relacionado con la bolsa es un especulador. En todo el mundo debe haber entre 100.000 y 200.000 agentes de bolsa, consejeros de inversiones, administradores de paquetes de acciones, empleados de las distintas bolsas que cantan los resultados y millones de personas en todo el mundo que han convertido el juego de la bolsa en una profesión y que, entre un universo de cifras, compran y venden o compran alternando de un extremo a otro. Existen, además, los financieros, que llevan a cabo transacciones en las que se juegan millones. Pero los conceptos financiero y especulador no deben confundirse. El financiero se mantiene firme en el negocio iniciado por él, metido hasta las orejas, se asegura mayorías, planea fusiones, funda trust, lanza nuevas industrias y él mismo lleva una vida inquieta e intranquila con tanta actividad. Cuando crea empresas se dirige a la bolsa para conseguir en ella el capital necesario. También por medio de la bolsa logra controlar aquellas sociedades o empresas que quiere dominar. En un trust vertical reúne empresas complementarias o combina las más complejas sociedades mixtas. Su objetivo sigue siendo una transacción determinada, pero sus compras o ventas causan grandes movimientos que tienen consecuencias importantes sobre toda la bolsa.
El especulador, por su parte, continúa siendo un espectador pasivo de esos movimientos que él no ha causado, pero de los cuales intenta beneficiarse. ¡Qué profesión tan señorial! Y piensa como Horacio: feliz el que vive alejado de los negocios, sin contacto con el público, sin mancharse los dedos con un trabajo humillante, lejos de toda mercadería y de los polvorientos almacenes, libre de las confrontaciones cotidianas con los comerciantes y los negociantes. El especulador reflexiona sumido en sí mismo. Envuelto por el aromático humo y de su habano, se sienta cómodamente en su mecedora y medita alejado del mundo y sus ruidos. Su herramienta de trabajo la tiene al alcance de su mano y es muy sencilla: un teléfono, una radio y algunos periódicos. Pero puede actuar así porque también él tiene su secreto: sabe leer entre líneas. El especulador carece de empleados y de jefe, no debe ir de un lado para otro repartiendo saludos y sonrisas, no ha de aguantar la lata de un cliente nervioso, como el banquero o el agente. No tiene que convencer a nadie para que haga o deje de hacer esto o aquello. Es un aristócrata, un noble que puede disponer de su tiempo con libertad. Consecuentemente, no es raro que muchos le envidien. Vive peligrosamente y, como el cocodrilo, tiene que habituarse a dormir con los ojos abiertos. Su espíritu no descansa nunca. Como el organista que toca varios registros al mismo tiempo, se vale de diversos teclados y pedales, acciones, valores del Estado, divisas, metales preciosos, materias primas, etc., pero sus operaciones se engarzan a veces. Unas cubren los riesgos de las otras. Existen innumerables variantes de este tipo. Y uno no encuentra casi nunca dos individuos idénticos. Dado que las transacciones bursátiles componen un todo interdependiente, resultará peligroso para el ego seguir a un especulador de pura sangre en sus empresas comprometidas. No podrá ver con facilidad cuáles son sus objetivos y de qué modo se deben transitar los caminos que llevan a ellos. Eso que a los ojos del ego parece algo incomprensible y estático, es sin embargo una construcción perfectamente organizada, de acuerdo con un sistema. Antes de llegar a comprender acertadamente la especulación bursátil, y más aún antes de dominarla aunque solo sea un poco, hay que pagar caro el aprendizaje. Puede decirse que el dinero ganado con la bolsa es el salario del dolor. Primero llegan los sufrimientos y, solo después, se gana el dinero. Con frecuencia nos producirán sorpresa las causas capaces de desatar estremecedoras consecuencias en el mundo de las finanzas. Muchas veces estas razones no tienen relación directa con la bolsa, como pueden ser las historias amorosas, la ambición política o la petulancia de algunos individuos. Las malas lenguas afirman que la bolsa es una creación del diablo para mostrar al hombre que también él, como Dios, era capaz de crear algo partiendo de la nada. Falso. El diablo no inventó la bolsa sino que ésta surgió de manera espontánea, bajo un árbol, en la esquina de dos calles o en un café, para después trasladarse a un palacio. Desde luego, el demonio intervino en el juego. Transformó al Homo sapiens en Homo ludens, que a su vez convierte con frecuencia la bolsa en una sala de juego. Y esa sala de juego ocupa un importantísimo lugar en nuestro sistema capitalista, puesto que su fundamento es la sociedad anónima por acciones y su motor, la especulación bursátil. Las grandes industrias más revolucionarias, el ferrocarril, el automóvil, el petróleo, la electrónica, los ordenadores y docenas de otras, no hubieran surgido sin la especulación. Solo la esperanza de una ganancia especulativa y a corto plazo, y no la promesa de un interés fijo, podía sacar de los bolsillos de los grandes y pequeños ahorradores el dinero. Ese dinero procedente del ahorro se distribuyó en la economía gracias a la bolsa y por medio de las distintas posibilidades de inversión. En una palabra, la bolsa es un instrumento para congelar las inversiones y deshelarlas cuando el inversor necesita de nuevo su capital. De ese modo, la especulación bursátil tiene, al menos en el sistema económico capitalista, una importante función. El jugador de bolsa, aun cuando actúe movido por los beneficios de la especulación, pone su capital a disposición de la economía. Los millones de jugadores y parásitos de las bolsas de valores tienen, pues, su justificación. Y si no existieran habría que inventarlos. Cuanto mayor es el número de esos parásitos, mayor es la liquidez del mercado y mejor se recogen y suavizan las conmociones causadas por los movimientos al alza o a la baja.
Cada vez que se produce un retroceso de las cotizaciones, se presentan nuevos compradores que de ese modo protegen el mercado contra una caída brutal. En cada subida del curso bursátil, se presentan nuevos vendedores que actúan así, como en los movimientos a la baja, frenando el alza. Un mercado con un gran giro o movimiento de capital experimenta movimientos más suaves que otro con menor capital, como un motor de automóvil de 6 cilindros funciona con mayor suavidad que uno de 4. Los movimientos de choque son amortiguados. La especulación existió siempre. Su historia es tan antigua como la humanidad y se mueve de modo paralelo a ella. Existían ya especuladores antes de que la bolsa hubiera visto la luz del mundo. Si quisiera resumir en una frase la historia de la especulación tendría que decir: nació con el Homo ludens, que ha jugado, ganado o perdido, pero que nunca morirá. Estoy convencido de que tras toda depresión bursátil, en la que el hombre acaba asqueado de las acciones y la bolsa, vienen tiempos en los que se olvidan todas las heridas del pasado y vuelven la atracción hacia la bolsa, que llama a las gentes como la luz a la mariposa. Y si no lo hace ella por su propia fuerza de atracción, la industria bursátil, altamente desarrollada en nuestros días, se encargará de ello. En primer lugar, con el señuelo del dinero. Podría comparar al Homo ludens, y en especial al jugador de bolsa, con un alcohólico que, tras una buena borrachera, al día siguiente sufre una tremenda resaca y decide no volver a tomar una sola copa. Pero al llegar la tarde saborea un cóctel, después otro y un tercero, y cuando llega la medianoche está tan borracho como lo estuvo la noche anterior. Singladura entre la riqueza y la ruina. La especulación es una peligrosa singladura entre la fortuna y la miseria. Para recorrerla se necesita un barco muy marinero y un timonel diestro. ¿Qué entiendo por un barco marinero? Dinero y paciencia, así como nervios firmes. ¿Y quién es el timonel diestro? Aquel que tiene experiencia y piensa por sí mismo. Balzac escribió en su tratado sobre la vida elegante que hay 3 tipos de seres humanos: los que trabajan, los que piensan y los que no hacen nada. El auténtico especulador es el hombre que piensa. Aunque muchos creen que no trabaja. ¿Qué más necesita para tener éxito? Las 4 Gs del mariscal de campo prusiano von Moltke, que según él también resultaban indispensables para ganar una guerra. Gedanken, Geld, Geduld, naturalmente, Glück. En castellano las iniciales no son la G, pero ideas, dinero, paciencia y suerte, son también elementos que conducen a la victoria. La profesión de especulador de bolsa se parece mucho a la del periodista. Ambos viven de las noticias, puesto que siguen y analizan los acontecimientos y sacan de ellos sus propias consecuencias. El periodista describe y comenta lo que pasa, el jugador de bolsa lee las noticias, también entre líneas, y actúa. Solo hay una importante diferencia. El periodista puede equivocarse una y otra vez y seguir siendo periodista. Pero el bolsista que se equivoca con frecuencia, no podrá seguir siéndolo mucho tiempo. Tengo el mayor respeto por los periodistas, encuentro su profesión tan fascinante que yo mismo, en mis años viejos, me he dedicado a ella. Pero no cabe la menor duda de que el riesgo del periodista no es comparable al del jugador de bolsa, puesto que este último se asemeja más bien al acróbata que baila en la cuerda floja. Pero ambas profesiones tienen en común que conocen, ciertamente, el parvum omnibus extotum nihil de los latinos. Exigen una agudeza de visión y una buena cultura general, experiencia y conocimiento de la vida y una permanente pasión por la profesión. Se nace especulador como se nace periodista o filósofo, aunque sea filósofo de libro de bolsillo. En cada momento ocurre algo nuevo en el mundo. Noticias de la guerra en el Oriente Próximo, enemistades o amistades entre los estados árabes, problemas con las drogas y el racismo en América, nuevos avances en los medios de comunicación de masas, elecciones en Japón, huelgas en Polonia, revolución de la moda femenina, desarrollo de la industria pesquera en Islandia, nuevas investigaciones sobre el cáncer pulmonar, etcétera, etcétera. La suma de todos esos acontecimientos es el acontecer mundial, la historia del mundo. Mi corta vida se ha desarrollado en directa proximidad a esta historia del mundo, precisamente porque he vivido de la bolsa. Todos los acontecimientos, grandes o pequeños, han influido en la boba y la bolsa, en mi bolsillo. Paradójicamente, de mis primeras relaciones con la bolsa solo guardo un recuerdo doloroso. Marienbad, verano de 1914.
En aquellos días nuestra familia solía acudir a aquel idílico balneario situado entre los bosques de Bohemia. Aunque no lo sabíamos en aquel entonces, se aproximaba el ocaso de la monarquía austrohúngara. Todos vivíamos en la despreocupada ligereza que suele preceder a las grandes catástrofes. En aquel ambiente de paz, los disparos de revólver en Sarajevo cayeron como un relámpago en medio de un cielo sin nubes. De repente, empezó a oler a pólvora. Presas de pánico, los huéspedes del balneario se marcharon y se repartieron por todas las naciones del imperio del águila bicéfala. Mis padres decidieron quedarse y terminar su cura. En las avenidas y paseos del balneario, a los sones de la banda de música militar, se discutía con los amigos sobre las últimas noticias procedentes de París, Berlín y San Petersburgo. Pese a lo serio de la situación, la bolsa no había perdido nada de su fuerza de atracción. La gente se abalanzaba sobre los periódicos de Viena o de Budapest para seguir los nuevos cambios de la bolsa. Se impuso una verdadera fiebre especuladora. En esa ola muchos se hicieron ricos, los que especularon con mercancías. Por el contrario, los otros, los que se decidieron por los valores y acciones, acabaron en la ruina. En la bolsa de productos, todos se precipitaron a adquirir aquellas materias que, en caso de guerra, no podrían seguir siendo importadas. Se especuló con cacao, vainilla, pimienta y también con rafia, una especie de cáñamo que se suele utilizar para atar las cepas en los viñedos. Mi hermano Emmerich, que en aquel entonces era un joven empleado en un gran banco, se sintió arrastrado también por esa fiebre y, en compañía de algunos amigos, especuló con rafia. Al principio, todo pareció irles bien. Pero cuando el mariscal de campo Hindenburg derrotó a los rusos en Tannenberg, Prusia Oriental, todos los cambios bursátiles sufrieron una rápida caída, pues se creyó que la guerra acabaría en poco tiempo. Emmerich perdió todo su dinero y, por si eso fuera poco, quedó endeudado con el banco. Cuando en esa dramática situación empezó a hablar de suicidio, mi padre se sintió en la obligación de liquidar sus deudas para evitar la tragedia que nos amenazaba. Desde entonces, la palabra rafia no ha vuelto a ser mencionada en nuestra familia. Apenas acababa de ser liquidada la desafortunada especulación, los acontecimientos en el frente y en la bolsa empezaron a sufrir un nuevo cambio. Los franceses ganaron la batalla del Marne y de nuevo se pensó que la guerra sería larga. La fibra de rafia empezó a subir, pero desgraciadamente demasiado tarde para nosotros. Así aprendí, a edad muy temprana, que en la bolsa las cosas ocurren al principio de manera distinta a como se pensó y solo después se enderezan y suceden como se había esperado. Cuando, pese a todo, se gana dinero en la bolsa, es el salario del dolor. Primero, como ya hemos dicho, llega el sufrimiento. Después, el dinero. El mundo de Marienbad, con su música, sus paseos y sus clientes internacionales, ha desaparecido hace mucho tiempo, y lo mismo puede decirse de la bolsa de Budapest. Mi hermano y mis padres murieron hace también mucho. Si se la compara con las gigantescas especulaciones que se realizan hoy día, aquella de la rafia fue algo realmente microscópico. La suma que perdió mi hermano y que estuvo a punto de provocar una tragedia, no era más alta de lo que hoy se gastaría uno de los grandes magnates de Wall Street en una noche de juerga con sus amigos. Pero la historia la tengo grabada en mí de manera dolorosa. Otro acontecimiento de la época fue menos dramático pero igualmente instructivo. Ocurrió en Budapest, en mi infancia, cuando yo estaba precisamente en la edad del pavo. En la vida cotidiana de la Hungría de entonces la bolsa de los cereales irradiaba una luz especialmente brillante. El país era uno de los grandes productores de cereales panificables, de maíz y cebada. Era el mercado más animado de toda Europa. Se realizaban gigantescas operaciones, y los telegramas de ultramar y las órdenes de compra o venta llegaban a la ciudad y le daban un impulso extraordinario. Las enormes ofertas brindaban la oportunidad de especular a nivel modesto, lo que hacía posible que todo el mundo participara, y eso era algo muy acorde con la alegre e inquieta mentalidad de los húngaros. Todo el mundo hablaba de los cereales, y todos creían saber las razones que podían modificar su cotización. El elemento principal en ese juego de adivinanzas era el tiempo, el color del cielo, pues un sol demasiado ardiente ponía en peligro la cosecha, mientras que la lluvia la mejoraría.
Las cotizaciones subían o bajaban como el barómetro, de acuerdo con los informes meteorológicos. En las terrazas de los cafés que poblaban la ciudad, en las calles y plazas, la gente se paraba para comentar, impaciente, el pronóstico del tiempo, sobre todo aquel verano excepcionalmente seco, y no apartaba los ojos del cielo, tratando de descubrir cualquier nube. La falta de lluvia hizo peligrar la cosecha de avena. Incluso en las altas esferas militares surgió la preocupación, pues en aquellos días la avena tenía para ellas la misma importancia que la gasolina para un ejército moderno. Junto a estas preocupaciones meteorológicas del momento, había otra más. El resultado del partido de fútbol que debía enfrentar a la selección húngara con la austríaca. Estaba en juego el honor deportivo nacional, que todo el mundo consideraba como algo personal. Ese acontecimiento deportivo, tanto tiempo esperado, consiguió, incluso, superar la paralizante pereza de aquel cálido verano. Yo estaba doblemente excitado. Era el primer partido de fútbol que iba a presenciar y, por si fuera poco, tendría el placer de que me llevara mi tío más querido. La mañana del partido, tan pronto salté de la cama me puse a mirar el cielo. En el horizonte se destacaban espesas nubes que lo cubrían casi por completo, y parecían dirigirse hacia nosotros, arrastradas por el viento anunciador de lluvia. El aire era pesado y ya casi se oían los truenos. Me sentí lleno de inquietud, como mi primo, que debía acompañarnos. Durante toda la mañana el tiempo fue empeorando y en la misma medida creció nuestro desencanto. Pese a todo, nos presentamos a la hora acordada en la casa de nuestro tío, presintiendo que estaba al menos tan preocupado como nosotros. ¡Qué sorpresa! Tenía los ojos radiantes, sonreía dichoso y se frotaba las manos, como si acabara de tocarle la lotería. Nunca solía burlarse de los niños, ni siquiera en broma. Mis queridos niños, vaya un día. Ya podéis ver que llueve a cántaros. El partido ha sido suspendido. Mi primo y yo nos quedamos mudos. No había partido. Y el tío parecía tan satisfecho como si se tratara de un día radiante. No podíamos entender por qué se mostraba tan cruel con nosotros. Esto es fabuloso, una lluvia magnífica, continuó para consternación nuestra. ¿No lo entendéis, verdad? Esta lluvia es mi suerte. Mañana bajará la avena en la bolsa. Llevo semanas esperándolo. Nuestro tío tenía razón. Al día siguiente, se produjo una caída del precio de la avena. Aquellos que habían especulado a la baja pudieron recoger sus ganancias, y los militares se tranquilizaron a costa de nuestro partido de fútbol. La bolsa tenía sobre su conciencia la suspensión del partido pasado por agua. Ese mismo día me prometí a mí mismo que en el momento debido me vengaría de ella. He aceptado el juego. He temblado ante las oscilaciones de la cotización del algodón mientras observaba el cielo de Nueva Orleans. Al aproximarse la cosecha de cereales, investigaba si soplaba o no el viento en el medio oeste, antes de comprar o vender en la bolsa de Chicago. Varias décadas después de mi experiencia con la avena, comprendí, de repente, por qué la bolsa de productos de París ve de vez en cuando las cosas negras. Un día pude observar cómo aquellos dignos señores, apoderados de los grandes fabricantes de azúcar, iban llenos de inquietud de un lado para otro. Salían a toda prisa, observaban el cielo con aire preocupado y regresaban corriendo al interior del edificio gris. Realmente, la lluvia hace crecer la remolacha de la que se obtiene el azúcar. Si los cielos se aclaran, sube el precio. Unas cuantas gotas, y la cotización baja. Ya desde mucho antes de la Primera Guerra Mundial, sin que nadie sepa el porqué, París era el campo de batalla del azúcar, el objetivo más importante de la especulación internacional en la bolsa de productos. Un juego apasionado se desarrollaba allí bajo la batuta de los grandes inspiradores, a los cuales hay que agradecer los felices días de la Belle Époque. Las cosas fueron tan lejos, que el gobierno tuvo que intervenir cuando uno de los reyes del mercado, el fabricante de azúcar egipcio Crosnier, hizo bancarrota. En la crisis bursátil de la noche siguiente, el azúcar bajó de 33 a 16 francos, lo que produjo el caos en las transacciones de ese alimento tan importante, e hizo imprescindible poner orden en la situación. La melodía es siempre la misma: lluvia o sol. Eso puede significar un alza del 5% en el azúcar, los cereales y todas las materias primas que se dejan influir por las condiciones climáticas.
y el tifón Isabella. La naturaleza interviene en ocasiones de modo aún más brutal, y un sencillo acontecimiento se convierte en drama. Al escribir esto no estoy pensando en sucesos extraordinarios como terremotos o inundaciones, sino en las influencias atmosféricas que, en determinadas partes de la Tierra, se hacen apreciables a diario y que, en muchas ocasiones, fueron la causa de verdaderas catástrofes financieras. Un banco suizo recuerda todavía una tormentosa crisis financiera de los años 50, cuando una sociedad se vio obligada a hacer suspensión de pagos solo porque el barómetro bajó mucho. Ocurrió lo siguiente. Un grupo que pertenecía a los grandes comerciantes de materias primas, especuló a la baja con un producto agrícola de múltiples aplicaciones, la copra. La copra es la pulpa seca del coco, y da al jabón esa fina calidad espumosa que garantizan algunas buenas marcas. La copra es, además, el componente principal de cierto tipo de margarina. Esa compañía había vendido al consorcio holandés Unilever, su mejor cliente, una enorme cantidad de copra. Los vendedores esperaban que entonces, tras el fin de la guerra de Corea, se produjera una importante baja de todas las materias primas y de modo muy especial las procedentes del área del Pacífico. Su intención era adquirir la cosecha de copra en los países productores antes de la fecha prevista para la entrega, a un precio muy bajo. Es decir, muy inferior al acordado con Unilever. Por lo tanto, pensaban asegurarse un buen beneficio. Ese es el esquema clásico de la especulación a la baja. Pero un buen día el tifón Isabella hizo su aparición en las Islas Filipinas, el principal país productor de copra, y en pocas horas las inundaciones acabaron con los bellos cálculos, pues fue destruida casi toda la cosecha. La sociedad suiza a que nos venimos refiriendo tuvo las mayores dificultades para conseguir la mercancía prometida, que no podía comprar por la simple y poderosa razón de que no existía. La escasez de copra hizo subir astronómicamente los precios. Quienes tenían reservas almacenadas dictaron los precios a su capricho, y la sociedad no tuvo más remedio que aceptarlo. La transacción se cerró, pues, con pérdidas que superaron los 10 millones de francos suizos. Por un momento, los grandes bancos, que habían salido garantes de la compañía frente a los compradores, pudieron haberla puesto en graves dificultades. Pequeñas causas, grandes efectos y todo ello, en el fondo, solo por ese empeño de vender la piel del oso aún antes de haber dado caza al animal. Hoy me siento como un toro, querido amigo. Esta frase hecha me recuerda que debo aclarar una expresión que se ha extendido mucho más allá del terreno de las bolsas anglosajonas donde tuvo su origen. Se llama oseros o simplemente osos bear, en inglés, aquellos que cuentan con la baja y especulan confiando en ella. Son los que venden hoy una mercancía, o una acción o valor, que todavía no poseen y que piensan adquirir posteriormente. Devuelven incluso sus propias compras cuando creen que el precio que pagarán mañana será menor que el de hoy. Si bien el refrán que habla del cazador que vende la piel antes de haber matado al oso no es aquí aplicable al pie de la letra, el sentido continúa siendo el mismo. El osero de la bolsa es como el cazador que vende algo que aún no ha cazado. Frente al oso se alza el bull, el toro, de fuerza proverbial. Este representa al hombre que arremete contra todo lo que se cruza en su camino y de una cornada lo lanza a las nubes. En los pasillos de Wall Street, antes de que se haya levantado aún el telón, en la hora que todos aprovechan para sondear los ánimos, si alguien dice, hoy me siento como un toro, querido amigo, quiere dar a entender que su interlocutor tendrá que enfrentarse con una fuerte tendencia al alza. Expresiones como esta no solo son propias de Nueva York o Londres, sino que se dan en todas las bolsas del mundo, donde nadie entendería a quien le hablara de una situación taurina, pero todo el mundo sabe que una tendencia bullish es un síntoma tranquilizador. En todas las bolsas del mundo los bulls y los bears se desafían y luchan con métodos en ocasiones bastante salvajes. La lucha multiplica por 10 sus fuerzas, y el toro trata de derribar al oso, que, por su parte, espera el momento de atenazar al toro con sus potentes patas y estrangularlo. El resultado de la lucha no depende solo de la constancia de los dos adversarios ni tampoco de sus fuerzas. Existen otros poderes de los que hablaremos después, de tipo estratégico, táctico y hasta de política internacional, que se suman a la lucha antes de la hora de la victoria.
Bajo el signo de la especulación y el emblema de la bolsa, se alinean los hermanos enemigos, el toro y el oso, y cada uno de ellos intenta conseguir el triunfo.